palabra del Señor y quiero que ahí donde tú estás, si no trajiste tu Biblia, y si la trajiste, abre tu Biblia. Si no la trajiste, prende tu celular. Y si no tienes la Biblia en el celular, mira hacia los televisores. Vamos hoy a compartir la palabra del Señor. Esta mañana fue un tiempo muy bonito y creo que esta vez también lo será. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Este es un texto que está escribiendo el apóstol Pablo. Y si tuviste la oportunidad de venir o conectarte con nosotros, recordarás que hace 15 días estuvimos hablando precisamente de la conversión del apóstol Pablo, de cómo él tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada, cómo en la gracia de Dios pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de los grandes transformadores de la iglesia en la iglesia primitiva. Y vimos todo lo que le tocó pasar, las persecuciones y cómo fue fuerte y perseveró. Pero en este texto Pablo nos va a mostrar un aspecto de su vida que es un aspecto muy importante, creo, para afirmarnos a nosotros hoy como iglesia. Y es que Pablo, a pesar de ser el gran apóstol Pablo, todo lo que se relata de él en el Nuevo Testamento, en este texto va a decir: les vengo a contar, iglesia de Corinto, que yo lucho con algo, que yo, siendo el gran apóstol Pablo, también tengo cosas en mi vida con las que lucho y con las que batallo. Así que la prédica de hoy, ese es más o menos el contexto. La prédica de hoy la he titulado en forma de pregunta y se llama: ¿tienen propósito mis debilidades? Pregúntate ahí donde tú estás: ¿tienen propósito tus debilidades? Aquello que tú consideras una debilidad en tu vida, ¿tendrá algún propósito esa debilidad que tú identificas en tu vida? La idea es que al final de esta predicación tú puedas responder si efectivamente tus debilidades tienen o no propósito. Hay una frase que he usado mucho en estos días, curiosamente, y es una frase que me gusta mucho utilizar para que, hacernos vulnerables, entender al otro. Y la frase que he usado mucho en estos días es: cada uno tenemos diferentes luchas. ¿Cuántos sabían eso? Que cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes luchas. Que todos acá nos levantamos todos los días luchando con algo diferente, pero lo cierto es que todos hoy tenemos en común que con algo estamos luchando.
que con algo estamos batallando. Y pareciera ser que cuando nosotros conocemos al Señor, quisiéramos llegar a Él y que todas esas cosas con las que batallamos continuamente, de repente un día sencillamente desaparecieran. O quisiéramos tal vez entender que como creyentes deberíamos en algún punto de nuestra vida cristiana decir: yo no sé ustedes, pero yo ya conquisté todas mis luchas y en este momento de mi vida cristiana no lucho con absolutamente nada. Y la perspectiva que tenemos acerca de la lucha es que creemos que tal vez somos los únicos en el mundo que estamos luchando con cosas. Es claro que todos luchamos con cosas diferentes, pero lo que nos encierra a todos es que cada uno está viviendo sus propias luchas. Ninguna es más fuerte que otra, porque cada uno vivimos nuestras luchas intensamente. Y siempre que hablo de esto me gusta recordarles que necesitamos nunca menospreciar la lucha que alguien esté viviendo, porque es tan fuerte como la que tú vives. Y muchas veces alguien probablemente se ha acercado a nosotros a compartirnos su lucha, a compartirnos su debilidad, y pareciera ser que la miramos y decimos: no, pero no es para tanto, pues no es tan grave, hay otras cosas peores. Pero déjame decirte que solamente quien lucha sabe cuán fuerte es esa lucha para él. Y como todos luchamos con cosas diferentes, lo que para mí es una lucha, para ti probablemente no lo sea. Pero tal vez tu lucha para mí no lo sea, pero es igual de fuerte. Y el apóstol Pablo en este texto lo que está diciendo a la iglesia de los Corintios es: yo, siendo Pablo, tengo cosas con las cuales lucho todos los días. Tengo batallas en mi vida con las cuales lucho todos los días. Y a eso que hoy nosotros llamamos luchas, Pablo los llama debilidades. Y cada uno de nosotros tenemos debilidades con las que batallamos todos los días. Ahora, quiero que tú traigas a memoria, con base en esto que te voy a decir, ¿cuáles son tus debilidades en esta mañana? Estas las tenemos casi siempre muy claras y muy frescas en nuestra mente. Pero te vas a hacer esta pregunta para que las identifiques aún mejor. ¿Cuáles son aquellas cosas que dices: si tan solo no tuviera esta debilidad, o si tan solo no tuviera esto en mi vida, yo sería esto, haría aquello, Dios me usaría de esta manera, podría ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere que yo sea, si tan solo yo no tuviera estas cosas en mi vida? ¿Hay alguien que se ha dicho eso alguna vez? Levánteme su mano para saber que estoy hablando con las personas correctas. Como que tú te levantas un día y tú dices: definitivamente, esto con lo que yo lucho, si algún día no estuviera, tal vez podría llegar a ser ese hombre o esa mujer que Dios espera que yo sea, o podría llegar a ser el esposo que mi esposa espera que yo sea, o la esposa que mi esposo quiere que yo sea. Siempre hay algo en nosotros que quisiéramos no tener para sentir que estamos avanzando y creciendo. Siempre hay algo en tu vida que quisieras eliminar de ti para sentir que estás avanzando y creciendo, porque a menudo tenemos una perspectiva incorrecta de nuestras debilidades. A menudo para nosotros nuestras debilidades son un gran problema. Nuestras debilidades son el punto negro en el vestido blanco. Ustedes saben qué ocurre en un vestido blanco, que por más diminuto que sea el punto negro, ay, Carmen hoy vino de blanco. Si tuviera un punto pequeñito, negrito en ese vestido blanco, se fijaría en ese pequeño punto más que saber que todo el resto de su vestido puede estar totalmente blanco.
Porque pareciera ser que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana pensamos que solamente hasta el momento en que Dios nos quite eso que para nosotros es un estorbo, eso que para nosotros es nuestra piedra en el zapato, entonces pensamos que solamente cuando eso sea quitado, entonces podremos alcanzar las promesas de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios. Porque siempre estamos creyendo que solamente cuando eso sea removido avanzaremos y creceremos como lo anhelamos tal vez hacer. Muy a menudo también nuestras debilidades nos hacen sentir frustrados, porque batallamos tan fuertemente en conquistarlas que al no lograrlo se apodera de nosotros un gran sentimiento de frustración. Entonces comenzamos una semana diciendo: Padre, esta semana voy a practicar y voy a esforzarme por tener dominio propio, no voy a perder mis estribos, no voy a perder el control. Y estás así intensamente emocionado por conquistar esa debilidad en tu vida, pero de repente llega el lunes, ocurre algo y otra vez el indio vuelve a salir. Y tú dices: pero si mi intención era esta semana conquistar el dominio propio, ¿por qué me cuesta tanto controlarme? ¿Por qué me cuesta tanto quedarme callado? O tal vez tu debilidad es una tentación con la que batallas todos los días. Tentación no es igual a pecado. El hecho de que tú seas tentado no significa que estás pecando, pero ceder ante la tentación probablemente te lleve a pecar. Pero cuando tú estás en esa lucha intensa entre querer agradar a Dios y tu carne, entre verte tentado y estás ahí diciendo: si tan solo algún momento de mi vida me pudiera levantar y esa tentación ya no existiera, yo creo que podría ser el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea. O tal vez tu debilidad es saber que necesitas ser un poco más afectuoso con tu familia, con tu esposo, pero tal vez no eres de esas personas cariñosas que expresan fácilmente tus sentimientos y te cuesta decir un te quiero, y te cuesta decir un te amo, y te cuesta abrazar. Y tal vez hay otros muy abrazadores, muy melosos. ¿Ha conocido usted gente que se derrocha de amor? Mi esposo dice, como casi nos da un coma diabético. Hay veces vemos gente que nos dice: ay no, qué coma diabético, ay. Y son espontáneos y les fluye y les nace, y a todo el mundo le dice te quiero, te amo, lo abrazan. Pero hay otros que saben que es bueno hacerlo, que su familia lo necesita, pero me cuesta, me es difícil, casi que tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural. Y es mi debilidad. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas identificar tu debilidad. ¿Cuáles son esas cosas que tú todos los días piensas que si no estuvieran en tu vida, tal vez todo sería diferente? Porque la perspectiva que tú tengas de tu debilidad te va a llevar a vivir una vida en victoria o a vivir completamente una vida de frustración. Porque muy a menudo nuestras debilidades nos hacen sentir frustrados al querer intentarlo para lograr conquistarlas y superarlas, pero al final terminamos sintiéndonos que no somos capaces con ellas. Y es que me gusta mucho porque la palabra debilidad en este texto que acabamos de leer es un término griego que significa sin fuerzas. La debilidad en tu vida son todas aquellas cosas que tú identificas en tu vida, que tú sientes que son más fuertes que tú. Eso es una debilidad. A lo cual tú te paras frente a esa debilidad y tú te sientes sin fuerzas para poder enfrentarla, para poder superarla, para poder conquistarla. Eso es una debilidad. Una debilidad es aquello que tú has logrado de cambiar en tus fuerzas, pero cada vez ves que esa montaña o ese muro es más grande que tú y te sientes sin fuerzas
para poder conquistarlo o para poder lograrlo. Pablo nos está diciendo, ¿saben? Yo tuve experiencias y revelaciones espirituales muy impresionantes. De hecho, el texto lo narra y él no sabe cómo explicarlo. Dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, él no sabe si soñó o realmente su espíritu fue llevado al paraíso, al cielo, así lo dice, fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que él vio cosas extraordinarias, tanto que nunca supo expresar qué fue lo que vio. Y fue uno de los pocos hombres que tuvo la experiencia de vivir ese tipo de revelaciones. Y cuando está acá, él dice, hay cosas que le son reveladas al hombre que le son imposibles de explicar. Y Pablo estuvo allá y tuvo muchas revelaciones de parte del Señor. Y pudo haber Pablo dicho, estas revelaciones impresionantes, soy un tremendo hombre de Dios. Pero cuando Pablo pensaba en esas cosas o en esas experiencias que había tenido con el Señor, de repente se acordaba que no todo era tan bueno en su vida. Que ese gran apóstol Pablo, que tuvo la revelación del paraíso mientras estuvo en la tierra, aún seguía luchando con algo. Y la Biblia nos va a mencionar de que le fue dado a Pablo un aguijón en la carne. A ciencia cierta no se sabe bien cuál fue el aguijón de Pablo. Nunca lo dijo ni nunca está escrito, solo hay suposiciones. Dicen que pudo ser una enfermedad, otros dicen que pudo haber tenido tentaciones con las cuales luchaba. Otros decían que su temperamento, porque pareciera ser que Pablo fue un hombre demasiado malgeniado y bravo. Otros dicen que pudo haber sido una enfermedad mental, tal vez. Hay muchas especulaciones, no se sabe a ciencia cierta qué es. Pero la Biblia nos revela algo mucho más importante que saber cuál era el aguijón de Pablo. Y es cómo se sentía él con respecto a ese aguijón. Y yo creo que eso Dios lo quiso dejar escrito en la Biblia para que cuando tú y yo leyéramos textos como estos nos diéramos cuenta que si Dios usó a Pablo y le dio las revelaciones que le dio, teniendo él un aguijón en su carne, también lo puede hacer contigo y también lo puede hacer conmigo. Y escribió en la palabra textualmente cuál era su experiencia y su sensación con respecto a su debilidad, para que tal vez tú y yo en esta mañana podamos decir, me siento exactamente como Pablo se sentía con respecto a su aguijón. El aguijón en el original nos habla como de una espina incómoda que chuza y que duele. No sé si hay alguno aquí que se ha enterrado algún chusito, levánteme su mano, en el pie o en la mano, que es una cosa insignificante. O sea, es casi que medio transparente ese chusito, pero que te incomoda, que no puedes apoyar tu pie de la manera correcta, que si te oprimes el dedo te duele exageradamente, y solamente hasta que no te sacas ese chusito, como que no estás bien. Pablo lo que quería decir con esto es, mi debilidad, mi aguijón, todos los días me hace sentir dolor y me hace sentir incómodo. Para Pablo su debilidad eso le producía, le hacía sentir incómodo, le hacía sentir dolor. Él luchaba con algo, como tú y yo luchamos con algo que nos hace sentir muchas veces incómodos y que muchas veces nos hace sentir dolor. ¿Puedes en esta mañana identificar cuál es esa debilidad que te está haciendo sentir de esa manera? Yo creo que todos soñamos con que un día pasemos de ser muy débiles y levantarnos y decir, wow, impresionante, Dios me quitó la debilidad. De repente era el más mal geniado del mundo y de un día para otro llegué a ser el más pasivo del mundo entero. Déjame decirte que eso no ocurrirá jamás.
eso no va a pasar. Y si tú y yo tenemos una perspectiva correcta de nuestras debilidades, vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Pablo decía con respecto a su aguijón que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. En el texto nos muestra que la debilidad fue algo que Dios permitió que Pablo tuviera, pero era algo de lo cual el diablo se aprovechaba. Dios permite la debilidad en Pablo, pero Satanás se aprovecha de su debilidad. Y yo creo que hay cosas en tu vida y hay cosas en la mía que Dios se está perfeccionando en ellas, pero que todos los días Satanás se levanta para mostrarte cuán débil eres. De pronto, de repente te levantas un día y dices: me voy a levantar con toda, voy con todo, voy a cumplir el propósito de Dios, no voy a dejar que nada me detenga, voy a ser la esposa que Dios quiere que yo sea, voy a ser el esposo que Dios quiere que yo sea, lo voy a lograr, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de repente llega Satanás y te dice: creo que no lo puedes lograr porque eres demasiado débil, tú no puedes con eso, tú no lo vas a conquistar. Y ese abofetear significa como dar un golpe. Y Satanás ve que estás con todo el ánimo para seguir en el Señor, pero viene y te zampa un golpe y te dice: acuérdate que eres demasiado débil, acuérdate que hay cosas en tu vida que aún no has conquistado, acuérdate que te falta mucho para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas, y te da un golpe. Y yo no sé, algunos ven acá, de hecho en estos días había una pelea de boxeo. ¿Cuántos ven acá boxeo? Ninguno. Ay, ustedes tan santos. Dios debe decir: arrepiéntase en todos los que ven ese sangrerío. Pero usted ve, si alguna vez lo ha visto, cuando hay esas películas de boxeo, que de repente un puño viene de frente contra una persona, y esa persona lo que hace es como quedar medio mareado, encontrar alguna de las esquinas para encontrar estabilidad otra vez. Y hay golpes de los que difícilmente esos boxeadores pueden recuperarse. No somos boxeadores ni hemos experimentado ese tipo de golpes, pero espiritualmente yo creo que sí hemos sentido cuando Satanás se levanta, nos mete un golpe y nos desestabiliza, y quedas como ahí, como diciendo: es cierto, no voy a poder lograrlo, no voy a poder conquistarlo, no voy a poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. Porque aunque el aguijón es permitido por Dios, Satanás saca provecho de eso que te está doliendo, de eso que quieres cambiar, de eso que te abofetea todos los días y te desestabiliza. Con respecto a eso, también nos dice el texto que Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y ese 3 veces es una expresión hebrea que realmente no significa 3 veces, sino he rogado muchas veces para que Dios me quite esto. Hoy nosotros leemos 3, pero es una expresión hebrea que dice que Pablo una y otra vez le ha rogado al Señor: por favor, quítame este aguijón. Y yo creo que no dista mucho de lo que nosotros hacemos con nuestras debilidades. Yo creo que la mayoría de nosotros, gran parte de nuestras oraciones tienen que ver con decirle: Señor, quita esto de mí, Señor, cámbiame, Señor, quítame, esto me está estorbando, esto me está molestando, esto no me deja avanzar. ¿Hay alguien que ha orado así alguna vez en su vida? Señor, por favor. Y Pablo se acerca a orar con fe. Pablo se acerca a Dios porque él sabe que Dios puede quitarle eso con lo que él está luchando. Y yo creo que tú y yo muchas veces también lo hemos hecho. Nos acercamos con la fe y con la certeza de que nuestro Dios puede quitarnos esas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo dice: yo no oro por eso, yo ruego. Y la diferencia entre orar y rogar está en la pasión y en el desespero con que lo haces. Cuando tú oras, le estás pidiendo a Dios: Señor,
quítame esto. Pero cuando tú ruegas, hay algo dentro de ti que está tan movido, casi que estás desesperado para decir: Señor, por favor, quítame este mal genio. Señor, por favor, quítame esto que me lleva a mí a no poder expresar mis emociones. Señor, por favor, quítame esta tentación, que mis ojos ya no sean ojos bailarines. Dios, por favor. Es un ruego. Y era lo que Pablo le decía una y otra vez a Dios: por favor, quítame este aguijón. Lo sorprendente es la respuesta que Dios le da a Pablo. Digamos que el texto hubiera sido perfecto para esta mañana si el texto dijera: y Pablo, después de haber rogado 3 veces al Señor, el Señor le quitó el aguijón a Pablo. Y entonces yo estaría diciéndote en esta mañana: iglesia, no te preocupes, en cualquier momento Dios quitará tu debilidad. Pero la respuesta de Dios para Pablo fue, versículo 9, dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Pablo se acerca a decirle: quítame la debilidad. Y Dios le dice: no te la voy a quitar. ¿Qué? Porque debilidad, iglesia, no es pecar. Si tú crees que pecas porque eres débil, estás equivocado. Tú no pecas porque eres débil. Tu debilidad puede llevarte a querer pecar, pero tu debilidad no siempre tiene que terminar en pecado. Hay mucha gente que justifica su pecado en su debilidad. Es que yo metí la pata porque soy muy débil. No. Tu debilidad no significa pecado. Ni en esta mañana te estoy diciendo que si estás en pecado, entonces no te preocupes porque es igual tu debilidad. No. Te estoy diciendo que yo sé que hay en tu vida y en mi vida cosas que nos superan. Cosas que superan nuestra capacidad para resolverlas. Cosas que superan la fuerza para poder conquistarlas. Eso sentía Pablo, que esa debilidad era más fuerte que él y por eso se sentía débil frente a esa debilidad. Pero ora y Dios le responde: no te voy a quitar tu debilidad. Algo similar le ocurrió a Jesús en el Getsemaní. Jesús se sentía tan débil, tan incapaz de poder cumplir a cabalidad el propósito de Dios para su vida, que se acerca a la presencia de Dios en el monte Getsemaní. ¿Y cuántas veces ora? 3. Probablemente no 3 veces, muchas veces le pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Siento que no voy a poder. ¿Y Dios qué le responde? No, no, no. Envía un ángel para fortalecer a Jesús, para que Él pueda cumplir su propósito. Yo vengo en esta mañana a decirte que hay cosas en tu vida que te hacen sentir débiles, que Dios no las va a quitar de ti. Que así ruegues y te arrodilles en 2 corosos, como dice mi esposo, Dios te va a mirar y te va a decir: no, no. Pero Dios no le dice de malas: le tocó esa debilidad, defiéndase como pueda. La respuesta del Señor fue lo mejor. Le dice: bástate mi gracia. ¿Y saben eso qué significa? Para que lo entiendan mejor, hay gente que no sabe qué es bástate mi gracia. Significa: tú tranquilo, conozco tu debilidad, conozco tus limitaciones, conozco tu lucha, y aún así quiero que sepas
que te amo y que sigo teniendo un plan contigo. Tu debilidad, Pablo, no es un problema para mí. ¡Wow! Como dice Emiliano. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que tu debilidad no es un problema para Dios. Que cuando tú miras tu debilidad como lo que te estorba, como lo que te impide, como lo que te mantiene ahí atado, para Dios tu debilidad no es un problema. Y le está diciendo a Pablo, lo único que necesitas es siempre recordar que te conozco muy bien, que conozco tus limitantes, conozco tus luchas, y aún así te amo y tengo un propósito contigo. Si tú estabas esperando que tu debilidad desapareciera para poder ser el hombre o la mujer que Dios espera formar en ti, déjame decirte que tal vez eso nunca ocurrirá. Hay gente que deja de servir a Dios porque su debilidad lo abofetea tanto que le hace andar con la cabeza abajo, indignos, culpables, menos que otros, porque hemos visto nuestra debilidad como un problema. Tu debilidad no es un problema para Dios. Y no estoy hablando de pecado, no, porque el pecado sí es un problema para tu relación con Dios. Pero que tú sientas, no, que tú sientas que hay cosas que en tus fuerzas no puedes lograr, no, eso no es un problema para Dios. Porque antes de Dios escogerte, Él ya sabía justamente eso con lo que luchabas, y aún y así te escogió, te llamó, te ama y te amará siempre. El amor de Dios no depende de cuán débil o de cuán fuerte tú puedas ser. 3 cosas aprendió Pablo acerca de su debilidad. 3 propósitos encontró Pablo de su debilidad que te van a servir a mí, que me van a servir a mí. Número 1, Pablo encontró que su debilidad Dios no la quitaba, porque su debilidad lo mantenía en humildad. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en sobremanera, me fue dado un aguijón. El aguijón de Pablo, la debilidad de Pablo, era el regulador de Dios para su orgullo. Pablo entendió que esa debilidad fue puesta en su vida para que él se mantuviera en una actitud de humildad. Y es que hay personas, iglesia, que si no tuvieran esa debilidad se sentirían la 4ª persona de la Trinidad. Que estoy seguro que donde Dios te quitara eso que le has pedido que te quite, te volverías el súper espiritual. Casi que caminaría 5 centímetros por encima del piso. Y Dios dice, como te conozco y como sé que cuando empiece a usarte, tal vez esa lucha con el orgullo y la altivez con la que todos los seres humanos luchamos cuando estamos logrando cosas, te voy a dejar esta debilidad para que recuerdes que no todo es tan perfecto en tu vida. Y lo segundo, en cuanto a la humildad, es para que puedas comprender con humildad las luchas del que está a tu lado. Ahora Pablo entendía que así como él luchaba con cosas, sus discípulos también lo hacían, y le permitía no creerse más que ellos ni por encima de ellos, porque él sabía que así como él luchaba con algo, la gente de sus iglesias también luchaba con algo. Tal vez tu debilidad Dios no la quita porque es la manera en cómo Él te mantiene humilde. Wow. Lo segundo, Pablo entendió que su debilidad era una oportunidad para ver a Dios obrar en su vida. Él le dice, bástate mi gracia, tú tranquilo, te conozco,
sé con lo que luchas, sé cuál es tu debilidad, aún así te amo, aún así te uso, pero debes saber que esa debilidad es una oportunidad para yo mostrar mi poder a través de ti. Esa palabra poder en ese texto dice dunamis. Tu debilidad es una oportunidad hermosa para que conozcas el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Es cierto, esa debilidad solo nunca la vas a conquistar, va a ser más fuerte que tú. Pero con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo, esa debilidad nunca se enseñoreará de ti. Y por el contrario, vas a ver a Dios obrando en ti todos los días, perfeccionándose en tu debilidad. Y esa palabra perfección ahí tiene que ver como las etapas que tiene que cumplir un proceso para llegar a un fin. Y es que necesitamos entender que probablemente esa debilidad nos acompañe hasta que Cristo venga. Pero todos los días el Espíritu Santo irá perfeccionándose cada día más en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se perfeccione? Tú tranquilo, tu debilidad es una oportunidad para yo mostrar mi poder. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. No puedes conocer la fuerza del Espíritu Santo hasta que tú mismo te quedas sin fuerzas. O sea que cuando se acaban tus fuerzas, es cuando entra el Espíritu Santo a darte las fuerzas que tú consideras que no tienes, que no vas a ser capaz, que no lo vas a conquistar, y todos los días vas a ver al Espíritu Santo obrando en ti. Y lo tercero es que Pablo entendió que su debilidad lo hacía estar dependiente de Dios. El día, tal vez, que Dios le hubiera quitado el aguijón a Pablo, tal vez Pablo no lo hubiera buscado de la manera en que lo buscaba. Pero todos los días Pablo sabía que ese aguijón lo llevaba a la presencia de Dios, a decirle: Dios, ayúdame, no soy capaz, necesito de ti, yo solo no puedo. Entonces lo que Pablo veía como un gran estorbo, Dios lo estaba viendo como la manera de mantener a Pablo cerca de su presencia. Y tu debilidad, Dios la puede estar usando para eso, para mantenerte en su presencia, para mantenerte ahí con Él, para que reconozcas que fuera de Él tú nada puedes hacer, que cuando lo intentas hacer en tus fuerzas vas a fracasar y te vas a dar más duro de lo que esperas. Pablo decía: por cuanto yo soy débil, entonces soy fuerte. Como ilógico a nuestra razón, soy débil y soy fuerte. Pablo entendió esto, que cuanto más débil soy en mi humanidad, más fuerte me hago por el poder del Espíritu Santo que está en mí. Tú eres débil en tu humanidad, pero eres fuerte porque el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuántos creen eso en esa mañana? No te preocupes por impresionar al Espíritu Santo, no lo tienes que impresionar. No tienes que impresionar al Espíritu Santo. Pareciera ser que hay veces en nuestra vida es así: Espíritu Santo, mire pues, mire que no voy a caer en ese pecado, y usted se va todo, terminas cayendo. No tienes que impresionar al Espíritu Santo. Entre más tengas al Espíritu Santo contigo, más vas a ver cómo Dios se perfecciona en tu debilidad. Termino con esto. Hebreos 4, 15 al 16 es un texto hermoso que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la idea que quiero dejarte con este texto. Tu debilidad no debe alejarte de Dios, tu debilidad debe acercarte más a Él.
No, es que yo no voy donde Dios porque a mí me da una pena. O sea, ¿qué pensará Dios de mí? Yo tan débil, yo como lucho con eso. No, yo mejor ni me aparezco por allá. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que tu debilidad, en vez de apartarte de Dios, debe acercarte a Él. Porque cuando tú vas así todo débil, todo abofeteado por el diablo, tú llegas delante de la presencia de Dios y le dices: Señor, siento que ya no puedo más. Y se levanta Jesús y dice: te entiendo perfectamente, porque fui tan débil como tú mientras estuve en la tierra. Te entiendo, porque no hay un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y ese compadecerse es que no hay un sumo sacerdote que no pueda entenderte que tu lucha es intensa. Y Jesús, cuando oramos, se levanta y dice: te entiendo, yo sé lo que es luchar, yo sé lo que es enfrentarte a la debilidad. Pero sabes, si yo siendo hombre me pude mantener sin pecado, tú también lo puedes hacer. Por eso ven, acércate a mí, porque en realidad es en la presencia de Dios donde encontramos fortaleza. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En Hebreos y en Romanos, debilidad es el mismo significado para lo que Pablo está diciendo en Corintios. Que cuando tú te sientas sin fuerzas, que cuando tú te sientas débil, recuerdes que el Espíritu Santo está en ti para ayudarte. No tienes que luchar solo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Y 1 Corintios 1:26 dice: porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no nos escogió porque fuéramos muy buenos. Dios no nos escogió porque tuviéramos menos debilidades que el otro. Dios nos escogió porque somos débiles, pero Él sabe que en nuestra debilidad Él puede mostrar su poder y puede mostrar su gloria. Quiero que te coloques sobre tus pies en esta tarde. Yo no sé cómo has estado viendo tus debilidades hasta hoy. Muchas veces durante mi vida cristiana mis debilidades fueron un estorbo impresionante. Yo soñaba el día que me acostara y me levantara y Dios ya hubiera quitado eso de mi vida y así yo podía ser feliz, podía cumplir el propósito de Dios, el diablo ya no me podía acusar ni molestar y cuan película de Hollywood, todo hermoso, color de rosas. Esa era mi perspectiva en algún tiempo de la debilidad. Cuando Dios me enseñó eso, entendí: con razón hay cosas en mi vida que Dios aún no ha cambiado, porque Él quiere glorificarse en mi vida todos los días y mostrarme que no soy fuerte en mis fuerzas, sino que soy fuerte y puedo estar firme porque su Espíritu está dentro de mí y es quien me fortalece. Pablo dijo: me gloriaré en las debilidades, y eso es importante. Gloriarme en el griego significa andar con la cabeza en alto. Y esto me impactó tanto, porque cuando tú y yo dejamos que el diablo se aproveche de nuestra debilidad y la use para acusarnos y para condenarnos, andamos así, como sintiéndonos los peores cristianos del mundo, los más débiles, los más todo. Pero Pablo dijo: yo no niego mi debilidad, pero yo ando mi cabeza en alto, porque eso que para mí era un estorbo es una oportunidad que veo todos los días a Dios obrando en mi vida. Cierra tus ojos allí donde tú estás y piensa por un momento y respóndete esta pregunta. Tal vez nunca te la habías hecho. ¿Tendrá Dios algún propósito con esta debilidad con la que batallo? La respuesta, después de haber estudiado, es sí. Sí hay un propósito en tu debilidad. Sí hay un propósito en eso que has creído que es un estorbo para ti, para tu crecimiento, para tu avance.
si hay un propósito. Y tal vez como Pablo te has cansado de rogar en la presencia de Dios que eso se te sea quitado. Y Dios hoy, iglesia, te está diciendo: bástate mi gracia. Tú tranquilo, conozco tu debilidad, conozco tus limitaciones y aún así te amo y tengo un plan contigo. Porque tu debilidad no es un problema para mí. Por el contrario, es una oportunidad para que conozcas mi dunamis, mi poder, mi fuerza, mi gracia. Dile: Señor, ayúdame a tener una perspectiva correcta de mi debilidad. Hoy entiendo que debilidad no es igual a pecado, pero yo puedo verte obrar en mi debilidad. Que cuando estoy a punto de pecar, tu espíritu me da esa fuerza que solamente proviene de Él para decirle no al pecado, para decirle no a la tentación, para decirle no a eso que me dice que no voy a ser capaz de lograr. Ahí está tu Espíritu Santo para asistirme. Tampoco permitiré que mi debilidad me aleje de tu presencia. Porque en tu palabra dice que tú te compadeces de mí, que entiendes mi debilidad. Pero me estás invitando a acercarme confiadamente. ¿Sabes? Porque cuando tu debilidad para ti es un problema, cuando tú te vas a acercar a Dios, llega la culpa, la condenación. No tienes confianza de acercarte a Dios porque crees que Él te va a mirar, te va a señalar, te va a juzgar, te va a condenar, te va a desechar. Pero si tú hoy miras tu debilidad desde la perspectiva correcta, sabrás que entre más débil eres, más cerca de su presencia debes estar. Pero también la debilidad te va a ayudar a mantenerte en humildad, a no creerte más de lo que te debes creer, a no subestimar las luchas que otro vive, tal vez creyéndote más espiritual que ellos. La debilidad nos enseña humildad. Pero en esta mañana yo oro para que el Espíritu Santo te dé una perspectiva correcta de tu debilidad. Sí, Satanás se levantará y sacará provecho de tu debilidad, pero mayor es el Espíritu Santo que está dentro de ti para pararte firme y no dejar que el enemigo te haga caer. Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile: Dios, yo te entrego mis debilidades. Yo te entrego mis debilidades. Gracias por amarme y por elegirme a pesar de conocerme. Hoy quiero bastarme en tu gracia. Que tu gracia sea suficiente y que todos los días me levante plenamente seguro de que todos los días estás perfeccionando tu obra en mí. Que no es de un día para otro, es un paso a paso, un trabajar continuo, pero nunca te detienes de obrar en mi vida. Padre, yo oro para que esta palabra pueda llevarnos a un nuevo nivel, para que esta palabra saque del estancamiento a muchos que han estado estancados por causa de creer cosas erradas acerca de su debilidad. Y Padre, que podamos ser como Pablo, gloriarnos en ella, decir: soy tan imperfecto, soy tan débil, pero esta debilidad me ha llevado a conocer el poder de Dios en mi vida. Te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde. Llévanos en paz y en bendición. Que esta sea una semana de victoria, que esto sea una semana en donde nuestra perspectiva de la debilidad pueda cambiar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.